Hablemos de infección de vías urinarias en el embarazo. Es una de las complicaciones perinatales más frecuentes. Afecta aproximadamente un 8% de los embarazos. Estas infecciones se pueden presentar bien sea como bacteriuria asintomática, cistitis aguda asintomática o como su manifestación más grave, pielonefritis. El agente etiológico más común es la E. coli. La presencia de estas infecciones se ha asociado con resultados adversos en el embarazo, entre ellos incluido el parto pretérmino y el bajo peso al nacer. En múltiples estudios se ha demostrado que la detección y el tratamiento de la bacteriuria asintomática permiten reducir la incidencia de pielonefritis en el embarazo. Al ser una patología tan prevalente, tengamos en cuenta que la capacidad de reconocer, diagnosticar y tratarla es esencial para todos aquellos que proporcionamos atención a mujeres gestantes. Las infecciones de vías urinarias se pueden clasificar según el sitio de infección. Si nos ubicamos en el tracto urinario bajo, hablamos de bacteriuria asintomática y de cistitis, y en el tracto urinario alto, de pielonefritis. La bacteriuria asintomática se identifica en un 2 al 10% de las pacientes embarazadas. Si hablamos de cistitis, ocurre en un 1 a un 2%, con una incidencia similar a la de la pielonefritis, que ocurre en un 1 a un 4%. Tengamos en cuenta que la pielonefritis se presenta con mayor frecuencia en el segundo trimestre y es una de las causas médicas de hospitalización más frecuentes durante el embarazo. Las mujeres gestantes tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones de vías urinarias que las mujeres no gestantes, porque durante el embarazo van a ocurrir varios cambios anatómicos y fisiológicos que las pueden predisponer a desarrollarlas. Principalmente vamos a hablar de dilatación ureteral inducida por la progesterona y de una compresión mecánica del uréter por el útero grávido. Esto nos conduce a un aumento del volumen residual dentro de la vejiga y a éstasis urinaria, lo que resulta en un reflujo vesicoureteral. Todo esto aumenta el riesgo de colonización bacteriana y de infección ascendente. Cuando hablamos de bacteriuria asintomática nos referimos a la presencia de 100.000 o más unidades formadoras de colonia por mililitro en una muestra aislada de orina adecuadamente tomada en una paciente sin signos ni síntomas clínicos asociados. Para el tamizaje de esta patología utilizamos el urocultivo, que se sugiere tomar durante las primeras etapas del embarazo, idealmente durante el primer control prenatal. Como lo hemos mencionado anteriormente, la identificación y el tratamiento oportuno de esta patología nos ayudan a reducir la incidencia de pielonefritis y con ello a reducir las posibles secuelas que la acompañan, entre ellas la sepsis, la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de distrés respiratorio agudo. El tratamiento antibiótico se debe dar por 5 a 7 días, enfocado en los agentes etiológicos más comunes que son la E. coli, Proteus y Klebsiella. El manejo antibiótico de primera línea para la bacteriuria asintomática es la nitrofurantoína. La damos en dosis de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 a 7 días. Otra opción es la cefalexina, que se da en una dosis de 250 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 a 7 días. Otra opción es la fosfomicina, que se da en una dosis de 3 gramos vía oral y a diferencia de los anteriores antibióticos se da en dosis única, pero igual tiene alta efectividad para el tratamiento de esta patología. En la tabla les dejamos algunas otras opciones que también se pueden utilizar como tratamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la cistitis aguda. Esta entidad se diferencia de la bacteriuria sintomática por la presencia de síntomas irritativos urinarios, tales como la disuria, hematuria, poliaquiuria y nicturia, y se va a hacer el diagnóstico junto a un uroanálisis patológico. En él podemos encontrar como principales hallazgos, tal como lo vemos en la pantalla, con una piuria, definido como la presencia de más de 5 leucocitos por campo de alto poder o la presencia de la esterasa leucocitaria. Estas características nos pueden alcanzar una sensibilidad de 97%. Sin embargo, la prueba más específica son los nitritos. Cuando son positivos, nos alcanzan una sensibilidad de hasta el 98%. En el caso de que ninguno de estos dos parámetros esté presente, podemos alcanzar un valor predictivo negativo de hasta el 78 a un 98%. Esto nos puede hacer descartar esta patología. Idealmente, deberíamos obtener un urocultivo para guiar el manejo antibiótico. Sin embargo, teniendo la presencia de estos síntomas irritativos urinarios y el uroanálisis patológico, se puede iniciar un manejo farmacológico empírico. Entendiendo el diagnóstico correcto, ahora vamos a hablar del tratamiento. Para el manejo farmacológico debemos tener presente que siempre se va a dar un tiempo entre 5 a 7 días. Se deben pensar adicionalmente en las resistencias bacterianas, teniendo en cuenta de forma general la resistencia aumentada hacia la E. coli.
Dentro de la primera línea, podemos optar por la nitrofurantoína en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo. Este antibiótico ha demostrado baja resistencia y una adecuada concentración en la vejiga. Cabe resaltar que sí es seguro desde el primer trimestre de la gestación. Sin embargo, se prefieren utilizar otras antibióticos y se utilizaría la nitrofurantoína en caso en que otros medicamentos no estén disponibles. Otras opciones de tratamiento se incluye la fosfomicina y la cefalexina. Posterior a terminar estos 5 a 7 días de tratamiento, es importante hacer un seguimiento con el urocultivo de 1 a 2 semanas después, dado el riesgo aumentado de pielonefritis y los riesgos obstétricos y maternos que se pueden sobrellevar. En el caso de una cistitis recurrente definida como 2 o más episodios durante el embarazo, se puede optar por un régimen de nitrofurantoína a una dosis de 100 miligramos diarios o cefalexina de 250 a 500 miligramos diarios. Por último, vamos a hablar sobre la pielonefritis aguda. Esta enfermedad es la infección del riñón ante un ascenso de las bacterias por el tracto urinario bajo. Se puede diferenciar de la cistitis previamente descrita por la presencia de fiebre superior a 38 grados centígrados sumado a una clínica. Se puede encontrar dentro de ella náusea, vómito, dolor costovertebral, dolor lumbar y dolor en el flanco. Es importante siempre realizar una historia clínica y un examen físico completo en busca de esta entidad, dado que su progresión puede significar consecuencias graves como la urosepsis, la insuficiencia renal, el trabajo de parto pretérmino, entre otros. Dentro del abordaje inicial se debe contar con un hemograma, un uroanálisis, es especialmente importante tomarlo a través de un catéter vesical, un urocultivo y en caso de que la clínica lo amerite podemos solicitar hemocultivos. Adicionalmente, podemos encontrar en la ecografía renal hallazgos patológicos, así como en el hemograma encontraremos leucocitosis, trombocitopenia y en algunos casos anemia. Para el tratamiento de la pielonefritis vamos a instaurar un manejo intrahospitalario, dado que vamos a instaurar un manejo tanto con líquidos como antibiótico de forma intravenosa de forma temprana. Dentro de la primera línea vamos a incluir a betalactámicos, con la consideración que se pueden agregar aminoglucósidos, como lo es la opción de la ampicilina más gentamicina. Otro régimen que podemos usar es de forma de monoterapia los betalactámicos, como es la ceftriaxona o el cefepime. En caso de una alergia, podemos optar por el Astreonam. Una adecuada progresión clínica se va a definir cuando encontramos a la paciente afebril por más de 24 horas con una evolución adecuada de los síntomas. Esto lo podemos esperar luego de 48 a 72 horas desde el inicio del antibiótico. Si esto no ocurre, quiere decir que después de las 72 horas no vemos la mejoría clínica, debemos pensar en una resistencia bacteriana. También podemos hacer búsqueda con imágenes diagnósticas de complicaciones asociadas. En estos casos debemos optar por el concepto de infectología para guiar un manejo mucho mejor. Posterior al cuadro, se recomienda un urocultivo de control mensual durante la gestación y se puede considerar en algunos casos de la pielonefritis recurrente una terapia de supresión con nitrofurantoína o cefalexina hasta 6 semanas postparto. Bueno, hemos acabado esta sección de infección de vías urinarias en la gestación. Esperamos les sea muy útil para su práctica clínica. Muchas gracias. Quedamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener.